A Eugenio Viafore, abogado, amigo de la casa, representante de unos representantes gremiales de ATE, unos representantes judiciales, dicho, de ATE, uno de los gremios que ha quedado en el centro de la discusión en torno a los márgenes, a los alcances de la protesta. Eugenio, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿cómo están ustedes? Me gusta escucharlos. Igual nosotros, Eugenio, primero arrancamos por esto que nos decía nuestro colega Lea Rossi, que nosotros nos permitimos hacer una exquisición. ¿Hay en Córdoba actualmente algo así como una guía exacta, un protocolo que faculte a las autoridades policiales a actuar de una determinada manera frente a los cortes de ruta? Diga, estamos hablando de Córdoba en particular, Córdoba en digamos. particular, sí, correcto, Eugenio. Claro, no, en Córdoba, digamos, hay una iniciativa que ya lleva 10 años, que era de alguna manera un punto de encuentro entre las organizaciones en conflicto y el gobierno, que permitía, como bien se mencionaba allí, una reunión previa a los días de movilización para evitar el congestionamiento y la cuestión más álgida de la visualización de la protesta, que es esto, ¿no? Es decir, las organizaciones en la calle, ¿no? Que parece que todo el problema se reduce a la manifestación de la protesta. Eh, y luego, luego que, como ustedes lo han cronicado varias veces durante la semana, y me parece interesante hacerlo como una pequeña historia, Ujú. luego de aquel habeas corpus, imagínense ustedes, un habeas corpus es tal vez, desde el punto de vista constitucional, la defensa más importante que puede tener un sujeto, porque es nada más y nada menos que el reclamo constitucional por la libertad ambulatoria. Un juez de control, el juez López, entendió que había peligro para la libertad individual con las movilizaciones que se hacían por allá por el 2023 y fue rara la solución de aquel habeas corpus. Porque lejos de citar a todas las partes que podían estar en conflicto, es decir, el conjunto de sindicatos en sus organizaciones sociales, etcétera, se llamó previamente a los propios, diríamos, demandantes del habeas corpus, que eran las fuerzas vivas comerciales de la ciudad de Córdoba y de la provincia de Córdoba, pero también a fiscales, y el resultado del habeas corpus fue indicarle a los fiscales y a la policía que esto era un delito, que se podía intervenir. Si era un delito, por supuesto, se puede intervenir infraganti, y que a los fiscales podían ejercer la persecución penal a partir de la movilización. Es decir, un quiebre. ¿Por qué? Porque volvió a poner este concepto que hace muy poquito tiempo la Cámara de, la Cámara de Apelaciones de Córdoba ha dejado claro. La protesta social no puede ser tipificada como tal. Es decir, no hay tipo penal. Vamos a pensar interrupción del tránsito. Vamos a pensar incitación a la violencia. Todas ellas son tipos penales que existen, pero para captar otras situaciones que se estiran, que de alguna manera se esfuerzan, de alguna manera se trata de que ese tipo penal se estire para contener la protesta social. Esto no lo decimos nosotros, que no creemos que es así, sino que fundamentalmente fue dicho por la Cámara de Apelaciones no hace menos de un mes, que ha sido como lamentablemente, el gobierno a través del ministro de Seguridad, algunos medios de difusión, emprendieron una suerte de demonización nuevamente de las organizaciones previo a que hubiera la manifestación de la conflictividad que es propia de este periodo. Es propia siempre, pero digamos en este periodo particular. ¿Por qué? Porque está claro que si tomamos lo que digo yo, porque también trabajo con la Federación Aceitera, y ellos publican un monto de aquello que debe ser, lo que debe ganar un trabajador para poder tener lo que la ley dice, es decir, el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo dice qué es el salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Son 9 necesidades. Vestimenta, vivienda, transporte, educación, seguridad social, vacaciones, esparcimiento, ¿sí? Entre ellas. Está publicado que el ingreso de hoy es casi 1.890.000.
Ustedes conocen bien cuál es el promedio salarial de los trabajadores con leyes salariales, los que marchan, diríamos, ¿no? Ujú. Bien, buen punto Eh, también, los que marchan. los que marchan, ¿no? Fíjense que los que marchan no llegan a 1.000.000 de pesos. Pregúntenle cuál es el ingreso de los judiciales, cuáles son los que están marchando de la municipalidad. Entonces, obviamente que la conflictividad está aquí. La Claro. conflictividad, o sea, yo pregunto, ¿nace en la cañada la conflictividad? Ahora, justamente por eso te pregunto algo antes de abrir para la participación de la mesa. Sí, Hay una cuestión también, ¿no? La regulación, la discusión en torno a la materia penal, a la regulación penal, corresponde a la legislatura nacional, a diputados y sola y senadores. exclusivamente. Entonces, ¿acaso la única alternativa con que cuenta el gobierno provincial, y me parece que un poco la exhortación de la Cámara de Apelaciones, es tomen medidas de otra índole y esas otras medidas no pueden ser otra cosa que el famoso código de convivencia, ¿no? Así es, no podría. Instalar penalmente, no podría ser un tipo penal, no Ujú. está facultado, solamente lo puede hacer el Congreso Nacional, ¿sí? Ni siquiera un DNU, que está tan de moda y que es la otra vertiente, ¿no? Es decir, prohibir por un lado la protesta social a través de la manifestación de la huelga, que es lo que hemos visto con el Gobierno Nacional, a través de un DNU que le ha sido suspendida su aplicación antes de ayer, a partir de presentaciones hechas por ATE y por la CGT, es una vertiente. La vertiente provincial no podría ni regular la huelga, porque es parte del derecho colectivo del trabajo, y lo tiene que hacer el Congreso Nacional, y ya lo ha hecho. Ya existe una norma de servicios esenciales del año 2004, que es la que está vigente. Y por otra parte, no podría, sí podría hacerlo entonces mediante esta variante del Código de Convivencia como una manifestación de la necesidad de alguna forma de ordenamiento de este tipo de encuentros de derechos constitucionales, el de la gente a transitar, caminar, etcétera, y el posible encuentro con la protesta social en la calle, ¿no? Eugenio, ¿cómo estás? Grego Tatian te saluda. Hola, Grego, Eugenio, ¿cómo va? a ver, Gusto. algo que recién tirábamos en la mesa, que no sé cuánto engarce en el plano jurídico tiene, pero también es, Sí. es interesante pensarlo así. ¿Qué pasa con las movilizaciones que no son de protesta? Recién decíamos congregaciones religiosas, festejos de eventos deportivos y una larga lista de etcéteras. Sí, sí, o la infraestructura, que de pronto están situando la ciudad, digamos que con cortes, Lo, con sa- cortes lo saben permanentes. los vecinos de Boulevard San Juan, por ejemplo, en Claro, estas claro, semanas. es la vida lo que pasa mientras se construye eso. A ver, pensemos, está claro que ahí parece verse más claro, que no hay una cosa dolosa, que nadie sale a protestar, nadie sale a cortar para interrumpir el tránsito, para molestar a los vecinos, digamos, sino para visualizar una situación que me parece que está en el centro de la discusión. ¿Cómo se visual? ¿Cómo quiere los gobiernos que se visualicen la protesta? ¿No? Me parece que a mí eso es central decir. Eh, el Código de Convivencia tendrá que también aplicarle la misma regla, porque si no sería directamente apuntarle, quedaría evidente que solamente el problema está en cuando lo hacen algunos sindicatos, que además yo quisiera en esto pensarlo un segundo con ustedes. Eh, Miren, esto ya pasó, nosotros alguna vez que participamos con Lucho en el programa de Dante Leguizamón, lo hemos traído a colación. Esta discusión no es nueva. En 1904, cuando se discutía el conflicto social, esta realidad novedosa, hubo esta misma discusión. ¿Qué hacer con la manifestación de lo que se llamaba la cuestión social? Se enfrentaron dos bandos. Uno por el lado, digamos, de decir que se trataba de un delito penal, ¿sí? Es definitivamente el que ganó en su primera etapa, de Miguel Cané, que presentó la ley de residencia, al que sale y hace movilizaciones y ejerce el derecho de organizarse, se lo vuelve en un barco y, si es criollo, a la cárcel sin el mundo. Por otro lado, decía Matienzo, no, es el Estado que tiene que regular una forma de convivencia. Creemos el Ministerio de Trabajo, decía. Solamente esto se posibilitó después de 1910, donde el Estado va cambiando su mirada respecto a la protesta social y la organización sindical. La va a tolerar, no la va a reprimir, no la va a entender, como decía
Canek era el pueblo argentino, era un pueblo absolutamente pacífico y esto era un virus, ¿no? Que llegaba de afuera y había que, entonces, vacunar la población y la vacunación era extirpar el agente que lo traía. Yo creo que nosotros hemos avanzado mucho y no podemos caer. El conflicto es la manera en que la democracia se fortalece. Lo que tenemos que hacer son instituciones que permitan reabsorberla. ¿Dónde están las instituciones que reabsorben el conflicto? Los digo por experiencia. Los sindicatos públicos, ATE, por ejemplo, cada vez que comienzan un conflicto, ¿en dónde se reúnen? A ver, ¿quién hace la conciliación que la Constitución manda? No hay Ministerio de Trabajo de la Nación. Entonces, el Ministerio de Trabajo de la provincia, que no tiene competencia, tiene que hacer un estiramiento y preguntarle a una municipalidad, al gobierno, si quiere sentarlo. Si no, son conflictos que han quedado liberados porque el Estado ha renunciado a su obligación de conciliar obligatoriamente al conflicto. Entonces, fíjense lo que pasa hoy con el SUEM. Hay una gran marcha para hoy. ¿Por qué el SUEM hoy no marcha? Porque el Ministerio de Trabajo le dijo, ¿quiere sentarse a discutir en el Ministerio de Trabajo de la provincia con la propia municipalidad? Sí. ¿Cuánto tiempo pasó para que esto tuviera que solucionarse por una vía institucional? Entonces digo, atento. ¿Qué está pasando con la regulación del conflicto? Sí. Eugenio, te saluda Andrés Oliva. En ese marco que vos venís describiendo, por supuesto, hay idas y vueltas en ese repaso histórico. También estuvo la represión y asesinato en la Patagonia, a la Patagonia rebelde, en el gobierno de Irigoyen. Pero te quiero traer a esto que vos decís, cómo el Estado tiene que encauzar los conflictos que fortalecen la democracia. Y en este sentido, hay un decreto reciente del presidente Javier Milei que cercena el derecho a huelga y que hace unos días se conoció que la justicia falló en contra de la constitucionalidad a través de un amparo de ATE sobre ese cercenamiento del derecho a huelga. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo va a continuar esto? Mira, ¿cómo va, Andrés? Lo primero es, por supuesto, tal como vos lo decís, se presentaron medidas de inconstitucionalidad. Recordarán ustedes que este mismo intento se había hecho ya en el 2023 con el decreto 70/23 y obtuvo la misma solución. Primero un juzgado laboral suspendió su aplicación sin tratar el fondo, es lo que está pasando ahora, ¿sí? Y pasa al fondo. En aquella oportunidad, en enero, la Cámara de diríamos, de vacaciones, por decirlo así, de feria laboral, decretó su inconstitucionalidad porque dijo, en síntesis, que no había ni necesidad ni urgencia. Creo yo que va a seguir la misma suerte, porque ahora está suspendido su aplicación. Cuando diga el fondo va a decir, pero, porque ya se anticipa en el texto, sí, que la legislatura, que es la única que puede regular los servicios esenciales, cambiar la ley, por supuesto, a la que ya está, inclusive tomar ese texto, está abierta. Es decir, la legislatura hoy nacional está funcionando. ¿Por qué un DNU? ¿Por qué el Poder Ejecutivo, cuando cree que hay un tema caliente, en vez de mandarlo a discutir, tal vez por temor a no tener las mayorías necesarias o querer un golpe de efecto, utiliza el DNU como una forma de hacer política en temas muy sensibles? Y creo que es lo que le critica el juzgado. Entonces, está suspendido, ¿no? La CGT también había presentado 1 horas después, fue también otorgada la suspensión, de manera que hay 2 causas que han suspendido la aplicación de esa norma, el decreto 340, y ahora ha ido al fondo. Lo mismo ha pasado, fíjense, con la apelación. Yo quería solamente agregar una cosa. Sí. La Cámara en Córdoba, la Cámara, decíamos, de Apelación Penal, dictó el sobreseimiento en este caso de Giuliani, que representamos con Claudio Oroz, de ATE, y de 5, digamos, representantes de organizaciones sociales más. Pero la semana pasada, en función de los eventos del 25 de mayo del 2024, el mismo fiscal Amoedo ya citó y imputó de nuevo a Giuliani, ahora no por entorpecimiento del transporte público, sino por incitación a la violencia por los dichos aquellos. Es decir, ni bien esta movida apareció, la Fiscalía, sospechosamente, lo vuelve a citar. Entonces,
Así vamos a solucionar este problema. Yo creo que es un mal camino el remedio penal, ¿no? Bien, es decir, bien. cuando los abogados laboralistas, diríamos, empiezan a no hacer falta y empiezan a hacer falta los abogados penalistas, la ciudadanía, yo diría, empieza a estar en peligro. Es un síntoma de que hay persecución, más que Claro, llevar adelante de el que conflicto y buscar un encuentro. Claro, que la tensión, así. viste, se soluciona pensando Bien. vamos a llamarla en reprimir. No solamente reprimir es el acto físico que vemos todos los miércoles, que vemos en Buenos Aires ahora tan frecuentemente, sino impedir que se manifieste. Bien, bien, La Eugenio. prevención, sí, disculpa. Gracias, Eugenio. Te seguimos en un rato, en otra vuelta a tuerca, lo dijiste. No, Al- bueno, así es. Bueno, muchas gracias. Por a la ustedes. tarde, por la tarde. Por la tarde Salen todos muy buenos mozos. Eso es verdad. en otra vuelta de tuerca, decís, ¿no? Claro.